¿cuál es el mayor reto? ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan las familias de hoy? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo digo que la respuesta depende. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a un abuelo, él te dirá, bueno, el problema es que los padres de ahora son muy blanditos. Que hace falta más guayo, que hace falta más fuete, que hace falta más rigidez en el hogar. Puede que tengas razón, pero si le preguntas entonces a un consejero de pareja, te va a decir, bueno, el problema de las familias de hoy en día es el divorcio, que la tasa del divorcio cada día más aumenta, pero si le preguntas a un economista, él te dirá, el problema en la familia de hoy es que no saben manejar el dinero y por eso hay tantos disturbios y dificultades en los hogares. Pero si le preguntas a un político, él te dirá, bueno, el asunto es que el gobierno actual no está invirtiendo en políticas para la familia. Ahora, si tú le preguntas a un machista, él te va a decir que el problema son las mujeres. Pero si tú le preguntas a una feminista, ¿cuál es el problema en la familia? Te va a decir que el problema son los hombres. Pero si tú le preguntas a un niño malcriado y rebelde, ¿cuál es el problema en tu familia? Él te va a decir, ah, pues mis padres son el problema. Y si le preguntas a una madre desesperada, te dirá que sus hijos son el problema. Pero ¿qué pasa? Si le preguntamos a un soltero que huye del compromiso, ¿cuál es el problema? El matrimonio es el problema. Y cada cual va definiendo el problema según su circunstancia. Y si le preguntamos a un promotor de la ideología de género, ¿cuál es el problema en la familia de hoy? ¿Sabe qué te va a decir? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema si las ideologías modernas lo que enseñan es que ya el concepto de familia es un concepto anticuado? Ya la familia no existe ni tiene por qué existir. Porque total, si un día yo me quiero casar con una piedra, me caso con una piedra. O con quien me dé la gana, o con quien yo crea. O si un día yo me quiero casar conmigo mismo, me caso conmigo mismo. Eso que ustedes ven en la pantalla no es un chiste, ni es un montaje. Es una noticia que se publicó hace 2 semanas en todos los diarios del país. Esa noticia revela que una cantante, una artista muy conocida, que le oculté la cara por respeto, dice que sorprende en las redes sociales al casarse consigo misma. Ella preparó una boda para casarse con ella misma. Y tuve la publicación en Instagram y ella dice que ahora ella encontró la verdadera felicidad porque se casó con ella misma. Ahora ella es libre. Y eso no es un chiste, pero ahora ni siquiera tienen que existir los padres o los hijos, porque si yo quiero un hijo, yo puedo adoptar un perro. Pero peor aún, si yo quiero ser un perro, yo puedo ser un perro. Y eso que usted ve ahí no es un relajo, ni una película, ni un actor de cine. Eso es una imagen de una noticia real de alguien que admitió que se sentía perro y a partir de ese día iba a vivir como perro y la madre lo apoya. Porque si mi hijo se siente como perro, pues que sea un perro. Y así va la sociedad. Pero vamos más atrás. Si le preguntas a Adán, ¿cuál es el problema de la familia luego de haber pecado? ¿Cuál será la respuesta? El problema es Eva. El problema es la mujer que tú me diste, Señor. De manera que podemos decir que el mayor desafío para las familias de hoy es luchar con la tentación de intentar definir a la familia según sus criterios personales y no según Dios. El mayor problema de la familia de hoy no es que tu hijo coma o no coma molondrón. No es que tu esposo friegue o no friegue. No es que tu esposa deje de gastar o de no gastar dinero. El problema de la familia de hoy radica en no definir a la familia según el diseño de Dios. Cuando definimos la familia según nuestra propia óptica y no la de Dios, fracasaremos como familia y como nación. Si definimos a la familia según lo que yo creo y no lo que dice la palabra de Dios, fracasaremos como familia
y como nación. Aunque la palabra de Dios para muchos es anticuada, es un libro viejo de miles de años que no sirve para mucho, nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue transformando vida y la palabra de Dios tiene la información suficiente y el poder suficiente para transformar su familia y la mía también. Por eso vamos a apelar a la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, hasta donde el tiempo nos dé, es ver de manera panorámica el libro de Génesis. Si queremos ver la familia desde el principio, porque la idea de esta exposición es ser como el primer Picasso de lo que se va a estar construyendo en todo el mes. Entonces, si me pidieron ver a la familia original, el diseño de Dios desde un principio, tenemos que empezar con el libro de los principios, que es Génesis. Y vamos a ver de manera panorámica este libro, que en sus primeros capítulos del 1 al 3 nos muestra la familia original, la familia que estuvo primero en la tierra, la primera familia de este mundo. Ahora sí, usted me puede acompañar viéndolo en la pantalla o me pueden acompañar con sus Biblias. No vamos a salir del libro de Génesis y vamos a empezar desde el principio. Génesis 1, 1 y 2. Y la palabra de Dios nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo sé que usted se lo sabe. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no voy a explicar con detalle cada versículo, solo quiero que nos enfoquemos en ciertos detalles específicos. Por ejemplo, cuando Dios crea su obra creadora, en esos primeros capítulos, tienen que ver con Dios ordenando lo que estaba desordenado en la tierra y llenando lo que estaba vacío en la tierra. Como lo dice bien el versículo, estaba desordenada y vacía. Entonces Dios empieza a ordenar y a llenar. Hasta el versículo 27, donde se muestra a Dios creando al hombre. La cúspide de la creación. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre. ¿Y cómo lo creó? A su imagen. La idea es que cuando Dios crea al hombre, este hombre es como un espejo que refleja el carácter de Dios, que refleja la sabiduría de Dios. Por eso es que usted y yo no somos igual a los animales, porque en nosotros habita la imagen de Dios. Aunque después del pecado se distorsionó, pero habita la imagen de Dios. Las ideologías que corren por el mundo quieren hacernos entender que todos los seres vivos somos iguales. O sea, que usted tiene el mismo valor que una cucaracha. Mentira del diablo, no. Eso no es así. Nosotros en la Biblia vemos que el ser humano es la cúspide de la creación. Y ojo con lo que vamos a ver ahora. Pero esa imagen de Dios no se refleja en un individuo particular. Se refleja en un grupo, en una dualidad. Se refleja en una familia. Porque ¿cómo lo creó Dios? ¿Cuál es el énfasis? Lo creó varón y hembra. Aunque hay lugares en el mundo y lugares del país donde hay que matarse por ese versículo, pero no lo vamos a discutir. Estamos claros que varón y hembra lo creó Dios. Pero ¿dónde yo quiero que usted ponga el ojo? En que claramente el versículo nos muestra que esa imagen de Dios se ve reflejada no en un solo individuo, sino en el varón y en la hembra, en la familia que Dios creó. El matrimonio como centro, como núcleo donde inicia la familia, es donde se refleja plenitud quién es Dios. Tanto el varón como la hembra representan diferentes características de Dios. Pero Dios no simplemente los creó para crearlos. Dios le dio una función. ¿Y cuál fue la función que Dios le dio a esta primera familia? Llenad la tierra y sojuzgadla, administrarla. Desen cuenta, atrás, versículo 1 y 2, yo les decía, ¿en qué consistió el trabajo creativo de Dios? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué empezó a hacer Dios cuando empezó a crear? A organizarla y a llenarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor, luego de crear a la familia,
le da un rol, una tarea específica. Y su tarea tiene que ver con seguir la obra que Dios empezó en la creación. Su tarea tiene que ver con llenar la tierra de la imagen de Dios y con administrar la tierra, ordenarla según el diseño de Dios. Pero esta historia, todos saben que no es color de rosa, porque en el capítulo 3, ¿qué pasa? El hombre peca, el hombre cae en desobediencia, pero en medio de ese trágico panorama que encontramos en Génesis 3, dice Génesis 3:15 que hay una promesa, hablándole a la serpiente, que es Satanás, que es el diablo que se le apareció a Eva para engañarla, y ella cayó redondita, pero a pesar de la desobediencia humana hay esperanza. Este versículo 15, muchos lo llaman el primer evangelio, porque mira qué es lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Entonces, esa simiente de la mujer va a herir en la cabeza a esa serpiente que engañó a Eva. Me explico. La simiente o la palabra simiente bien puede traducirse como generaciones o como familia, como semilla, como descendencia. ¿Cuál es la idea? Que a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que esa familia cayó en la tragedia, Dios en su gracia va a permitir que de esa familia se reproduzcan otras familias, y de una de esas familias va a nacer una simiente, un hijo de Eva que va a aplastar a la serpiente y traerá esperanza al mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene de una familia, y hacia allá está apuntando ese versículo 15. Pero ¿qué sucede? Luego, aquí vemos un quiebre, una ruptura, una división en el libro de Génesis. Y es que luego de ver la familia primera, la primera familia de la tierra, y de manera general mostrar cómo el pecado ha dañado a las familias del mundo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, aquí a partir del capítulo 12, Génesis se va a enfocar en una familia en específico, y es la familia de Abraham. Y aquí vemos la gran promesa que Dios nos hace y que tenemos en Cristo. Dice Génesis 12, 1-3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Esto es refiriéndose a este nuevo pueblo que se va a crear en Abraham. Pero mira cómo termina ese versículo. ¿Qué dice? Serán benditas en ti todos los individuos de la tierra, todas las personas, no, todas las familias de la tierra. Y ese versículo apunta directamente a la promesa de Jesucristo, que vino a morir en una cruz para pagar por el pecado de Eva. Ahora, en Cristo pueden ser benditas todas las familias de la tierra. De manera que, ¿por qué dar tanta vuelta para llegar a este punto? Dios es el ideólogo de la familia y quien da verdadero propósito y verdadera bendición al hogar. Dios es el ideólogo de la familia, y por tanto Él es quien da verdadero propósito y verdadera bendición. Vamos a ver dónde que yo voy, que me perdí aquí en la proyección. Ahora bien, ¿qué sucede? Esta es una verdad que aunque usted la escucha por ahí, aunque usted la ha escuchado antes, ya sea porque nos hacemos lo loco, ya sea porque no nos interesa, ya sea porque lo desconocemos, ya sea porque no nos importa, pero aunque decimos de la boca para afuera que Dios es el ideólogo de la familia y que en Dios está la bendición y que Dios es el que ordena el hogar, a la hora de la verdad, cuando usted tiene un problemón en su familia, usted cierra la puerta a Dios y hacia sus adentros empieza a decir: cuando hay problema en mi familia, ni Dios, ni la iglesia, ni nadie tiene que meterse, porque yo resuelvo los problemas de mi familia y punto.
Cuando pasamos por las problemáticas que enfrentan los hogares, regularmente acudimos a nuestras propias técnicas, artimañas, a los consejos que me dio el tío, que me dio el primo, que me dio la suegra, y pocas veces acudimos al único que puede encontrar verdadera solución en el seno del hogar, que es en Dios, que es en su palabra. De manera que yo quiero que tú te enfoques en esta verdad. Dios es el ideólogo de la familia, y en Él las familias pueden encontrar propósito y bendición. Porque la verdad es esta: mientras más la familia se aleja de Dios, más se acerca a la destrucción. Mientras más se aleja Dios del hogar, más disfuncionales y rotas son las familias de la sociedad. Déjame darte ese dato. ¿Tú sabes contar hasta ahí? Ahí hay un 970 millones. Según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio hecho en el 2019, ese era un estimado del número de personas que sufrían trastornos mentales en el mundo. 970 millones. Y esa cifra ha ido en aumento. Y aquí viene la bomba. La mayoría de esos trastornos mentales son traumas que no se superaron y que se generaron en el seno familiar. La locura que tiene la gente en la calle, el desenfreno, el descontrol, los teteos en el barrio, el muchacho que no suelta el vape, los jóvenes autodestruyéndose, el caos en la familia, el caos en el tránsito, el caos en la sociedad, es solo un reflejo del caos que hay en la familia. Es solo un reflejo de que hemos sacado a Dios del hogar. Mientras más alejamos a Dios del hogar, más disfuncionales y rotas son las familias de la sociedad. Y quiero hacer un énfasis en esta palabrita aquí: disfuncional. ¿A qué yo me refiero con disfuncional? Que no funciona, me dice el varón por aquí. Regularmente, en el sentido de la familia, cuando pensamos en una familia disfuncional, solemos verlo a los ojos del mundo y a los ojos de la psicología. Solemos pensar en una familia disfuncional cuando encaja con las etiquetas del mundo, cuando es una familia, como le dicen, monoparental, cuando falta el papá o la mamá, cuando hay una ruptura en la familia, cuando se añade alguien que se supone que no debería estar en el hogar. Nosotros muchas veces pensamos y decimos, según la psicología moderna, bueno, esa es una familia disfuncional. Pero ¿qué sucede? Según Dios, la cosa es muy diferente. Según Dios, según la Biblia, una familia verdaderamente funcional es una familia que funciona según Dios. Es una familia que funciona según Dios. Si usted se dio cuenta en los versículos que leímos en Génesis, es que al hombre y mujer, a la familia, se le dio una función específica que va en pro del propósito de Dios, y cuando nos alejamos de ahí, dejamos de funcionar como familia. Te lo voy a explicar con la siguiente ilustración. Usted está viendo ese carro que está ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le digo que ese carro funciona? Ahora, imagínate que ese carro, aunque lo veas destartalado, aunque lo veas anticuado, aunque lo veas pasado de moda, aunque lo veas oxidado, aunque parece una chatarra, aunque tú veas ese tieto, imagínate que ese tieto arranque, prenda y te lleve y te traiga. Aunque tú veas ese tieto en la pantalla, si el vehículo arranca, te lleva y te trae, el vehículo funciona. Porque ¿para qué fue creado un vehículo? Para que arranque, te lleve y te traiga. ¿Qué sucede? Aunque tú, según los encasillamientos que te hace el mundo, aunque tú creas que tú vives en una familia disfuncional, aunque tú realmente hayas crecido en un contexto familiar difícil, si aún en medio de esa prueba, de esa dificultad, si tu
núcleo, si tu centro familiar, si el centro de esa familia es Cristo, es Dios, es una familia que funcione aunque tenga sus problemas y sus dificultades. Es una familia que funciona, aunque no sea la mejor familia del mundo, aunque no sea la familia que tú quisiste, aunque no sea una familia perfecta, pero si Cristo es quien comanda y controla el hogar, es una familia que funcione a pesar de los desafíos que enfrente. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Suponte tú un carro del año, 0 kilómetros, moderno, bello, lindo, pero que no corra, que no encienda, que no te lleve ni te traiga. ¿Es un vehículo que funciona? No funciona, por más moderno y bueno que parezca. Lo mismo pasa con nuestra familia. Tú puedes encasillarte en que, bueno, mi familia es una familia nuclear. Una familia normal, papá, mamá, mi padre. Nosotros vivimos bien, pero si en esa familia cada quien va según su propia voluntad por el mundo, si esa familia no tiene ningún contacto ni ninguna relación con Dios, si esa familia nada tiene que ver con la Biblia ni con servirle a Dios, si Dios no está por ninguna parte, por más bonita que se vea la foto de Navidad que se tiren, esa es una familia que no funciona en Dios. Si afirmamos que la familia la diseñó Dios, esto presupone que quien define la funcionalidad de la familia, ¿quién es? Dios. Es Dios, no somos nosotros. No somos nosotros. Entonces, para el buen funcionamiento de la familia, se necesita de Dios, se necesita de su gracia operando en medio del hogar. Para que una familia funcione, lo que vamos a ver de aquí en adelante es que se necesita una teología correcta, conocer verdaderamente a Dios. Se necesita una definición de roles según Dios, entender cuáles son las funciones específicas de cada miembro de la familia. Y se necesita que en la familia haya un acuerdo y un compromiso con Dios y con su palabra. Eso significa obedecer en el poder del Espíritu a la palabra de Dios. Ahora bien, no se asuste, prometí terminar a las 12. Todo lo que vimos es el contexto, es el bagaje, es la zapata, para llegar al núcleo donde vamos a ver los puntos que acabamos de mencionar. Ahora, fíjense, vamos de la familia, la primera familia de la tierra, pasamos a la familia de Abraham y ahora vamos a ver la familia de Jacob. Y llegamos hasta Génesis 35 y ahí nos vamos a parar un ratico. Génesis 35, en sus versículos 1 y 6, Dios se le aparece a Jacob. Note, Dios se le aparece a Jacob. No es Jacob que se le aparece a Dios. Ahorita usted va a entender por qué digo esto. Dios se le aparece a Jacob y le dice, levántate, sube a Betel, a un lugar, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hazle un altar al Dios de la Biblia. Entonces Jacob le dijo, él no salió corriendo a hacer el altar, sino que él salió corriendo donde su familia, y le dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, sigue diciendo Jacob, levantémonos y subamos a Betel, al lugar que Dios me dijo, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, debajo de un árbol que estaba en Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo con él estaba. Usted puede saber mucho o no de la Biblia. Cuando leemos estos capítulos
o estos versículos, perdón, esta mini historia dentro de la gran historia de Jacob, vemos que la adoración y la familia están estrechamente vinculadas. ¿Qué es lo que sucede en esos versículos que leímos? Dios se le aparece a Jacob y le dice, adórame, hazme un altar, adora al Dios verdadero. Y adorar es vivir, entregarle tu vida a lo que adoras. Entrégame tu vida, hazme un altar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob ante esto que él hizo? Fue y buscó a su familia para que juntos adoraran al Dios verdadero. Y mira que Jacob no es un buen ejemplo de familia. Jacob no es un buen ejemplo de familia para nada. Jacob se cría con mamá, con papá y con un hermano. Y hasta ahora parece una familia funcional, ¿verdad que sí? Pero si usted lee la historia, si usted lee Génesis a partir del capítulo 25, se dará cuenta que había problemas en el seno de la familia de Jacob. Su padre amaba más a su hermano que a él. Jacob era un engañador, un tiguerazo que engañó de manera muy fea a su hermano. Entonces el hermano de Jacob persigue a Jacob para matarlo y él tiene que huir. Qué tragedia de familia, pero pasa más. Jacob es engañado por su suegro y termina casándose con una mujer que aparentemente él no quería. Y luego cuando se casa con la que él sí quería, termina siendo una idólatra. Una Dalila en ese tiempo, una mujer entregada a ídolos. Pero no solo eso, Jacob tiene hijos y con los hijos de Jacob pasan tragedias. Justamente en el versículo anterior, el 34, una de las hijas de Jacob es deshonrada y dos de sus hijos arman una matanza, involucran a Jacob en un problema terrible. Mire, usted se queja de sus hijos, usted se queja de su familia, pero no se olvide que fueron los hijos de Jacob que tomaron a uno de sus hermanos para matarlo, lo llevaron a un pozo y después lo vendieron como esclavo. ¡Qué ejemplo de familia! ¡Qué ejemplo de familia! La familia de Jacob es el vivo ejemplo de un desastre familiar, pero al aparecérsele Dios en esta escena, evidentemente el Señor le está diciendo, a pesar de tus traumas del pasado, Jacob, a pesar de que tu padre no te quiso como tú quisiste, Jacob, a pesar de que tus hijos te desobedecen, Jacob, aún hay tiempo de que Dios sea el centro de tu hogar. Aún hay tiempo de que tú te alejes de todo lo que aleja tu casa de Dios y de que me busques. Aún hay tiempo. Dios le está diciendo a Jacob en esta escena, la gracia de Dios sigue disponible para tu familia. Hoy Dios te dice, hermano, amigo, la gracia de Dios sigue disponible para tu familia. No importa en el contexto familiar que tú te hayas criado, que tú hayas crecido, no importa la maleta de traumas que cargues por lo que has vivido con tus padres o con tus hijos, la gracia de Dios sigue disponible para tu familia. Y sabemos que la gracia es el regalo inmerecido. Y para que esa gracia fluya en tu familia, ¿a quién necesitas como núcleo de tu hogar? Cristo es la gracia de Dios encarnada. Y cuando hablo de núcleo, permítame presentárselo así. Según los médicos, los bioanalistas y los estudiosos de la biología, ellos dicen que si una célula pierde su núcleo, no podrá dividirse y tendrá una vida corta con funciones muy limitadas. Oiga eso, si una célula pierde su núcleo, no podrá multiplicarse, no podrá reproducirse, será difícil que se reproduzca, tendrá una vida corta y sus funciones serán muy limitadas. El núcleo es lo que está precisamente en el centro, sosteniendo todas esas cosas que hay en la célula. Ahora, ¿qué sucede? La familia está diseñada para que Cristo sea su núcleo. Entonces, si tomamos el ejemplo de la célula física, de la célula biológica, si tú sacas entonces a Cristo del núcleo del hogar, ¿qué va a pasar? La familia no podrá reproducir la imagen de Dios. No podrá cumplir con la misión que Dios le dio.
Al contrario, la familia va a replicar sus propias ideas de Dios y en vez de la tierra llenarse de la imagen de Dios, se va a llenar de idolatría, se va a llenar de pecado, se va a llenar de tragedia. Si la familia pierde a Cristo como su núcleo, no podrá reproducir nada bueno. Tendrá una vida muy corta y sus funciones serán muy limitadas. En conclusión, he dado tanta vuelta. Mi esposa me dice que uno de mis mayores defectos comunicando es que yo doy demasiada vuelta para llegar al punto. Perdónenme, pero esto se ha hecho evidente. Este es el punto. Solo Cristo como centro del hogar puede reproducir familias verdaderamente funcionales. Solo Cristo como centro del hogar puede reproducir familias verdaderamente funcionales. Yo le voy a ser sincero. Es muy fácil pararse aquí y hablar de familia. Es muy fácil abrir un librito, ver una charla de Ana Simón o de cualquier otro y venir y compartirte los 5 puntos para hacer una familia feliz. Pero en la vida real eso no funciona así. En la vida real, cuando Satanás se mete en el hogar, cuando una persona cae en la tentación, cuando esa esposa se va detrás de su propio pecado y se olvida de Cristo y del mundo, no importa las reglas, no importa los videitos que tú ves en YouTube, solo Cristo puede sanar ese hogar. De manera que yo no vengo aquí a darte una fórmula, un truquito para que te vaya bien en la familia. Yo vengo a decirte lo que es. Solo Cristo como centro de tu hogar puede rescatar a tu familia. La pregunta, amado televidente, sería, entonces, ¿qué necesita mi familia para que Cristo sea el centro de mi hogar? ¿Qué necesita mi familia para ser realmente funcional según Dios? ¿Qué necesita? Ya te lo había dicho antes, necesita una idea correcta de quién es Dios y de lo que no es Dios. Si usted da cuenta, releyendo la escena de Jacob, Dios le dice a Jacob, adórame, haz un altar. Entonces, como consecuencia, Jacob entendió que para adorar al Dios verdadero, tú tienes que dejar tus dioses falsos. ¿Y cuáles son los dioses falsos? Todas esas cosas en las que nosotros pensamos que podemos encontrar la plenitud y la felicidad que solo Cristo da. Esos son los dioses falsos. Entonces Jacob inmediatamente supo esto. Dijo, no, antes de yo armar el altar allá en Betel, tengo que decirle a mi familia que dejen sus ídolos, que dejen todas esas mañas que los alejan de Dios. Por eso necesitamos una teología correcta. Tener una teología correcta es conocer a Dios según la Biblia, es relacionarse con Dios a través de la Escritura y de la oración, porque cuando tienes la teología correcta, el hogar se convierte en tu centro de adoración. Eso fue lo que pasó con la familia de Jacob. Pero hay más. Cuando tienes la teología correcta, cuando conoces a Dios correctamente, cuando te relacionas con Dios correctamente, hay una renuncia a los ídolos que viven en casa. Los ídolos son todas aquellas cosas que se interponen en tu relación entre tú y Dios. Son esas cosas en las que nosotros pensamos que podemos encontrar la felicidad y la plenitud. Pero esta es una felicidad y una plenitud que solo Cristo da. Los ídolos, para los tiempos de Jacob, eran figuritas. Los ídolos para los tiempos de Jacob eran unos dioses inventados por la comunidad que pensaba que iban a encontrar bendición, que esos dioses falsos le iban a dar buena cosecha, le iban a dar buena lluvia. Pero ¿qué sucede? Nosotros en nuestros hogares no tenemos figuritas, pero puede que tengamos nuestra casa plagada de dioses falsos. ¿Cuáles son los dioses modernos? Los ídolos modernos que se han colado en nuestro hogar. Suena irónico, pero déjame darte una lista de 7. En primer lugar, está el Dios Hijos. ¿Usted conoce ese Dios? El Dios Hijo. Yo tengo un niño, esa criaturita tan
tan tierna, tan bonita. Es un pecadorcito que quiere hacer su voluntad, que quiere vivir de manera egoísta, pero al final, a la hora de corregirlo, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si él es la niña de mis ojos, si es mi niñita, si es mi bebito, si es mi fotocopia. Ay, ¿y cómo? ¿Cómo yo corrijo a este niño? Entonces dejamos que ellos hagan lo que bien se les venga en gana, porque lamentablemente muchos hogares viven postrados a la voluntad de sus hijos. Se hace lo que digan los hijos, porque sus hijos se han convertido en sus ídolos y en sus dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace la familia de Jacob? Recoge esos dioses y los tira debajo de una mata. Solo la gracia de Dios, apelemos a la gracia de Dios para que podamos sacar estos ídolos que se han colado en el hogar y lo tiremos debajo del árbol de encina. Pero está el Dios cónyuge. ¿Cuál es el Dios cónyuge? Cuando hacemos de nuestra pareja nuestro propio ídolo. Muy común. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted piensa que su felicidad depende de su esposo o de su esposa. Entonces, yo como hombre, que vengo con muchísima deficiencia, con muchísimo pecado y con muchísimos traumas del pasado, yo quiero encontrar la felicidad en una mujer. Yo quiero encontrar la felicidad de mi pareja. ¿Y dónde la Biblia dice eso? Si la Biblia lo que dice, que casarse para el hombre es una entrega. Es tú entregarte a esa mujer y amarla incondicionalmente. No es en busca de la felicidad que vamos cuando nos casamos. Cuando nos casamos, vamos a compartir la felicidad que Dios ya nos dio en Cristo. De manera que el único que nos llena, que nos complementa, es Jesucristo. Muchas veces decimos que el problema de los divorcios tienen que ver con el dinero, pero yo veo que los ricos se divorcian como quiera. Bueno, que tiene que ver con que a los hombres se les van los ojos con las mujeres, con las infidelidades, pero aún así hay familias que permanecen y tú dices, pero ¿cuál es el truco? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que cuando sea el esposo o sea la esposa, busca su plenitud y su felicidad en un Dios que no sea Cristo, que no sea el Dios verdadero, siempre va a tener una carencia. Entonces la carencia de nuestros corazones, la carencia de tu esposa, mi hermano, la carencia de tu esposo, mi hermana, no la llenas tú, la llena Cristo. De manera que nuestro llamado para ser familias que funcionen como Dios quiere es ir tras la presencia de Cristo. Rapidito, hay dioses como el dinero. Hay casas donde se pelea por cuarto todos los días, donde 5 pesos mal gastados es un rebú, porque hemos hecho del dinero el ídolo de nuestro hogar. Este es similar, el Dios del estatus social. Yo veo en Instagram que la familia del pastor Ismael es muy bonita. Ellos suben fotos andando en la playa, andando en hoteles. Pero el presupuesto a mí solamente me da para ir a cositas ricas. Pero yo quiero ir a un hotel, porque yo vi que el pastor Ismael estaba en un hotel con su familia. Entonces yo me meto en lío, yo discuto con mi mujer, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo voy para mi hotel. Porque yo quiero que mi familia se vea de estatus, porque la familia dan estatus, dan privilegio, y hacemos de ese estatus social un ídolo en nuestro hogar. Pero hay otro, quise muy temprano para hablar de eso, pero ahí está. Está el Dios del sexo metido en el hogar también. En esos hogares donde lamentablemente, si el hombre se portó mal, sabe que está a dieta en la noche. Tú supiste. Que si la mujer no me hizo el chiqui chiqui, esta noche hay problema, aquí estamos todo el mundo guapo. Porque nos casamos y vamos a una familia porque en el sexo encontramos la plenitud que no tuvimos cuando estamos solteros. Mi hermano, soltero que estás acá, si tú piensas que el matrimonio es simplemente un puente, un escape para tú escapar de todo ese deseo que tú tienes por dentro, te digo que aún te cases, eso no se va a solucionar así. Porque el único que satisface cada fibra de nuestros deseos
El único que satisface completamente el alma y el corazón del hombre es Cristo. Aquí se ha metido también en los hogares el Dios de la tecnología. Aquí no voy a decir mucho porque yo fallo en eso a cada rato. Llegamos al hogar y no hay comunicación, no hay nada. Cada quien enganchado de un dispositivo. No hay relación, no hay intimidad, no hay nada, porque el Dios de la tecnología se ha metido a nuestros hogares. Y para terminar, está el mejor de todos, el Dios del yo. El yo defino cómo funciona mi hogar. Yo defino cómo debe ser mi esposa. Yo defino las reglas de mi casa. Pero lo que hemos visto desde el principio es que en el momento que definamos la familia con nuestro propio criterio y no según la óptica de Dios, fracasaremos como familia y como nación. Dejar el orgullo a un lado es dejar ese Dios del yo. Pero también cuando tienes la teología correcta, hay una guerra contra nuestros deseos y contra los deseos del mundo. Hay una oposición. Yo estuve en un entrenamiento para padres donde se le estaba hablando a un grupo de padres sobre el diseño de Dios, el mismo tema que estamos tratando acá, casualmente. Y yo estaba como participante y una doña levantó la mano porque hicieron la pregunta, ¿cómo usted definiría el matrimonio? Y cuando se para, la señora no se para, levantó la mano y desde su asiento dijo, hermana, yo le voy a decir la verdad. Es un grupo de personas donde la mayoría no son creyentes. Dice ella, la expositora, hermana, le seré sincera, para mí, el matrimonio es como tener una guerra con el mismo diablo. Mire, y usted se ríe, y realmente la forma en como ella lo dijo fue jocosa, y todo el mundo en el salón extrayó la risa. Pero ¿qué sucede? Luego, meditando despacio en las Sagradas Escrituras, me doy cuenta de algo. Quizá la doña sí tenía razón, en un sentido. Por ejemplo, cuando usted va a la Biblia, al libro de los Efesios, en los últimos capítulos, donde son enseñanzas prácticas para la vida de los creyentes y de todo aquel que quiera vivir según el diseño de Dios, Efesios 5 y 6, Pablo les habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a los hijos y luego muestra cómo la familia afecta a la sociedad y le habla a los siervos, a lo que podríamos decir los empleados de hoy en día. Y luego de hablar de familia, cuando termina esa sección, que esa sección justamente termina en Efesios 6:10, dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, mira, la familia funciona así. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Justamente después de hablar de familia, el tema que sigue es la guerra espiritual. Ciertamente en el hogar hay una guerra espiritual y la única forma de batallar en una guerra espiritual es con armas espirituales. Y las armas espirituales las tenemos en Cristo. Amén. Cuando tienes una familia con la teología correcta, la familia tiene prioridad ante los rituales y las liturgias. Esto lo mencionábamos porque inmediatamente Jacob fue donde su familia. Entonces, una familia que tiene la teología correcta también comunica la palabra de Dios a los demás miembros de la familia. Jacob, una vez recibió la palabra de Dios, fue y se la comunicó a la familia. Estudiemos la Biblia en nuestro hogar. Ya avanzando en el último punto, ¿qué necesitamos para vivir según el diseño de Dios? Una definición de roles según Dios. Entender cuáles son las funciones específicas de cada miembro de la familia. Dios dijo a Jacob, y Jacob le dijo a su familia, porque el rol de Jacob es el sacerdote, el que cuida el hogar y el que dirige su familia hacia Dios. Los roles traen orden. ¿Qué sucede? Una empresa sin roles, o sea, una empresa donde aquí no hay jefe, todo el mundo es jefe aquí. Aquí no hay secretaria, todo el mundo es secretaria. Una empresa sin puestos
con roles definidos quebrará en poco tiempo. Una iglesia sin roles, una iglesia, todo el mundo es pastor, aquí no hay pastores. Es una iglesia donde pocas personas terminarán yendo, es una iglesia que se va a derrumbar. ¿Por qué? Si no nos sometemos a los roles familiares definidos por Dios, terminaremos sometiéndonos a los roles que se inventa el mundo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cuáles son estos roles? De manera rápida te diré, el marido es cabeza del hogar, líder y sacerdote de la casa. Él ejerce su función, no cuando él es el mero macho, ni cuando viene con el garrote a oprimir a los demás. Él ejerce su función cuando ama incondicionalmente a su esposa, sometiéndose a Dios. La mujer es ayuda idónea. Ella ejerce su función cuando respeta a su marido, cuando se somete a su marido, entendiendo que no es que ella se está sometiendo a su marido, sino que cuando se somete a su marido, se somete a Dios. Y aquellas mujeres o hombres que tienen su relación conyugal con alguien que no es creyente, tú dices, pero ¿y si mi marido o mi esposa me pide algo que está fuera de lo que dice la Biblia, fuera de la voluntad de Dios? El parámetro para estos roles es la autoridad de Dios. Si lo que te piden está fuera de la autoridad de Dios o tienta contra Dios, entonces primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero regularmente las peticiones o a las cosas que nos inducen nuestras parejas son cuestiones manejables. De manera que la mujer tiene que aprender a lidiar con esto, entendiendo que cuando se somete a su marido, se somete a Dios. Y por último lugar, los hijos se someten a sus padres, mientras que sus padres someten a sus hijos en amor, sin provocarlos a ira, pero corrigiendo el pecado. Hay una parte donde no provocamos a ira como padres, pero hay una parte donde tenemos que corregir el pecado, porque el corazón del muchacho, dice la Biblia, está ligado a la maldad, pero la vara es que lo va a conducir hacia el camino correcto. En último lugar, necesitamos un acuerdo de compromiso con Dios y su palabra. Con este versículo terminamos esta sección donde dice que así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos, dieron a Jacob los dioses ajenos, los zarcillos, todas esas cosas, toda esa diabluría que ellos tenían ahí escondida para adorar sus ídolos, la entregaron, dejaron sus ídolos a un lado porque se comprometieron en obedecer la palabra de Dios. Para ser familias realmente funcionales, tenemos que someternos a la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Es obedecer la palabra de Dios. Y en conclusión, Génesis 49, allí termina el libro de Génesis prácticamente, nos habla acerca de los hijos de Jacob. Y allí en Génesis 49:8, hablando de un hijo que tuvo Jacob llamado Judá, dice, te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos, vas a agarrar a tus enemigos por el cuello, Judá, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? A ti, Jacob, de ti no será quitado el cetro. No será quitado el cetro, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo, que se puede traducir como el que ha de reinar, y a él se van a consagrar todos los pueblos. El libro de Génesis está hablando de manera general, y a medida van pasando los capítulos, va hablando de manera específica, hasta acercarse cada vez más a un Salvador que había de venir de la simiente de Eva. Y esa simiente de Eva iba a nacer de la descendencia de Judá. ¿Y qué es lo que dice ese versículo? Que en esa promesa que está haciendo el Padre antes de morirse, en esas bendiciones que le está dando, él les recuerda, mira, de ti va a venir un rey. Y ese rey es Cristo, el único que puede estabilizar, salvar y traer orden a tu hogar. Porque solo en Cristo como centro del hogar se pueden reproducir familias verdaderamente funcionales. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha usado familias para propósitos que trascienden. Dios
usó la familia de Abraham para que de allí viniera un Salvador. Dios usó una jovencita que se le aparece un ángel y le dice que hay algo especial en su vientre. Y ahí se forma una familia, María y José. Y en esa familia Dios insertó al Salvador del mundo. Pero ese no es solo el Salvador del mundo, Él es el Salvador de tu familia. Porque ese Salvador que vino de una familia, en Él son benditas todas las familias de la tierra. De manera que si eres de una familia que está buscando servir a Dios, si tú eres creyente, tu familia puede ser un instrumento de Dios para cosas trascendentes, como la familia de Abraham, como la familia de Jacob, como la familia de José. Si no eres creyente, déjame decirte que sin Cristo es insostenible tener una familia que funcione. No hay forma, no hay manera, porque sin Cristo solo te espera la destrucción eterna. En cambio, Dios ha sido bueno contigo y te trajo acá a este lugar para recordarte que en Cristo hay salvación para ti y tu casa. Que Dios te bendiga.